personas que llegaban y nos contaban, ¿sabes qué? Es que tenemos fotografías del hospital desde el exterior donde hemos registrado que hay gente dentro. Entraremos como a las 10 de la mañana, 9 de la mañana creo que fue el llamado, y acabamos hasta las 6, 7 de la mañana del otro día. Parece que hay una mujer de blanco, cabello largo, ya saben, como todo el cliché de una película de Hollywood, observando hacia afuera. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo podcast. Me da mucho gusto que estés nuevamente por aquí. El día de hoy te voy a platicar sobre una experiencia única, una experiencia diferente. Me imagino que más de alguno de ustedes ya escucharon o ya vieron la serie de Señales del Más Allá, que fue transmitida por Discovery y que se encuentra colgada en la plataforma de Max. Bueno, pues déjenme platicarles un poco sobre el previo a esto, sí, es decir, cómo llegamos a hacer estos episodios que ustedes ya vieron, porque existe un episodio que nunca vio la luz, un episodio que está oculto, por así decirlo, pero que en realidad se usó como una especie de demo o de un episodio piloto, pero pocos saben que esto existió y hoy se los quiero platicar. Resulta que después de que llegamos ya a un acuerdo de hacer esta serie, bueno, pues lo que querían ver era qué tanto funcionábamos en la dinámica, tanto Víctor González como yo, así como algunos de los especialistas que ellos estaban proponiendo para llevar a cabo esta serie. Así que lo primero que dijeron fue, vamos haciendo un piloto, un video completo de cómo sería prácticamente la operación de este proyecto. Resulta que se lleva a cabo en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, y pues me hablan sobre un sitio que yo ya conocía, un lugar que imagino que ellos como producción investigaron antes y vieron qué tan apta era como para realizar al menos este primer episodio o este demo para mostrárselo a la televisora, porque también habrá que mencionar que tanto Discovery como todas estas grandes cadenas, ellos no producen absolutamente nada, ellos mandan a hacer sus contenidos con otras productoras. La productora con la que yo trabajé es una productora que se encuentra como base o como sede en Miami, pero que, bueno, pues están en diferentes puntos, algunas pues personas de producción y de todo lo que requieren, bueno, pues lo tienen distribuido en muchísimas partes de la República Mexicana o viajan o incluso están fuera del país, porque también hubo mucho contacto con personas que se encontraban en Argentina para llevar a cabo los guiones. Bueno, el punto es que esta productora decidió hacer esta exploración en un hospital abandonado que yo ya había visitado. Incluso es curioso porque hasta citaron a Tony, porque como Tony en ese lugar tuvo un percance en uno de los quirófanos, que a lo mejor ustedes ya vieron esta exploración, si no lo han hecho, bueno, ahí está colgada en mi canal de YouTube, la pueden ver, donde parece que algo o alguien lo muerde. Bueno, pues hasta Tony estuvo citado para hacer parte de esta pues primera, como se podrá llamar, primera entrega para Discovery, este programa que nunca salió y que seguramente tienen guardado todo este material, seguramente por ahí está, a lo mejor algún día lo van a dar a conocer, yo lo dudo mucho, porque sí fue mucho como para ver la dinámica entre las personas y bueno, pues esa fue como la primera vez que interactuamos para esta cadena, tanto Víctor como yo. Ya habíamos hecho muchísimos otros trabajos en otras partes, pero bueno, ellos querían ver esta química. Afortunadamente, bueno, pues Víctor y yo tenemos mucha química, nos llevamos muy bien y ya habíamos trabajado juntos. Entonces es muy padre cuando tú ya conoces a las personas que prácticamente desde que los estás viendo ya sabes hacia dónde te van a llevar, ¿no? Hacia dónde va la comunicación cuando conoces a las personas y cuando haces un buen equipo. Esto es muy bueno porque pues ya nuestra dinámica ya la sabíamos y eso creo que no tuvieron ningún problema o ningún conflicto las personas encargadas de esta producción, tanto el productor como el director. Creo que eso fue de las partes que más les agradó. Pero bueno, pues este hospital
abandonado o semi abandonado, porque sí lo cuidan. Es inmenso, ¿no? Es un hospital materno-infantil que tiene muchísimo tiempo abandonado, que su estructura está dañada, pero que ahí se han vivido todo tipo de situaciones paranormales. Muchas personas lo han visitado, muchísima gente ya ha entrado aquí, exploradores paranormales, investigadores, bueno, todo tipo de personas ya ha estado dentro de este hospital materno-infantil y pues hay zonas que se conservan bastante bien y eso es lo que da un poquito de temor, un poco de miedo y de escalofrío, el hecho de que tú vas por los pasillos y alcanzas a ver que todavía se encuentran pues algunas de las camas como si las utilizaran todavía. Es impresionante llegar al área de quirófano y ver que todavía este equipo quirúrgico está completo, ¿no? O qué me dicen si de pronto llegas al área de los cuneros y también te das cuenta que los cuneros pues todavía tienen todas estas, desde las cunas hasta los aparatos, hasta muchísimas cosas que son utilizadas en maternidad y para el nacimiento de los bebés, pues la verdad es que se siente muy extraño cuando tú te das cuenta que está completo, pero tiene como muchísimos años así, o sea que el tiempo se detuvo en este espacio y tú ves todos los aparatos, todo lo que está ahí alrededor y dices, wow, qué impresión el hecho de ver estas cosas, cómo se encuentran y además que muchas de ellas tienen muy buen estado de conservación, entonces es como si fueran equipo de hace 30 años y que está en muy buen estado. Entonces, esto da muchísimo nerviosismo. Además, aquellos largos y lúgubres pasillos son impresionantes, como si algo o alguien te fuera a salir. No sé, me recuerda a lo mejor estas películas de Insidious, donde pues en estas partes de abandonadas de los hoteles, de los pasillos, como si ahí te fuera a salir alguna persona que no tiene vida, como si fuera una especie de muerto, de zombie, de algo que podría salirte en cualquier momento. Híjole, la verdad es que sí es escalofriante el estar entre estos pasillos de aquel hospital. Esto, pues claro que llamó mucho la atención de la producción y lo primero que hicieron fue montar una base, ¿no? Decir, bueno, vamos a operar todo desde el subterráneo del hospital. Imagínense, si no llega a ser un poco escalofriante ya todo en conjunto, pues decidieron que la base de producción se iba a encontrar en el subterráneo de este hospital materno infantil abandonado. Así que pues todos ya se imaginarán, ¿no? Todos estaban como con el nerviosismo. Además, toda esta producción no estaba acostumbrada. Era la primera vez que tenían el contacto con algo sobrenatural, con algo diferente. Estaban muy acostumbrados a hacer otro tipo de producciones. No sé, por ejemplo, algunos de ellos hicieron todo esto de... no me acuerdo cómo se llama, pero al desnudo, que los llevan a ciertos lugares y que se encuentran en una isla o en la selva y que tienen que hacer todo completamente desnudos. Bueno, algunos de ellos habían participado ahí, otros más habían participado en Mexicánicos, otros más habían participado en un sinfín de series que han producido para Discovery y para otras también, otras televisoras, pero todos comentaban que la cuestión paranormal nadie la había hecho y eso los tenía bastante nerviosos, ¿no? Y ese feeling a mí me gusta muchísimo porque todos tienen como los nervios a flor de piel, ¿no? Todos saben que en cualquier momento puede ocurrir todo tipo de situaciones y más en un sitio como este, ¿no? Así que todo estaba concentrado en un pedacito en el subterráneo porque no se querían mover de ahí nadie, querían estar acompañados. Así que el catering llegaba y ponían ahí todos los alimentos, ponían todas las cosas, pero de ahí no se querían mover. Las personas que estaban, pues ahora sí que digitalizando todo, el guardando todo el material que iba saliendo también, de ahí no se movía. La base estaba ahí concentrada y a lo mejor también por eso, ¿no? Porque pocos eran los que estábamos en campo levantando todos estos videos. Yo me acuerdo que entraremos como a las 10 de la mañana, 9 de la mañana creo que fue el llamado y acabamos hasta las 6, 7 de la mañana del otro día. Sí, fueron muchísimas horas las que estuvimos ahí, fue muy pesado, muy cansado.
pero al mismo tiempo muy satisfactorio, ¿no? Porque empezábamos a encontrar muchas historias muy fuertes, muy impresionantes de los vecinos también de ese hospital. Personas que llegaban y nos contaban, ¿sabes qué? Es que tenemos fotografías del hospital desde el exterior donde hemos registrado que hay gente dentro. Es decir, pareciera que en el último piso, en el último cuarto o en la habitación más recóndita, hasta allá arriba, parece que hay una mujer de blanco, cabello largo, ya saben, como todo el cliché de una película de Hollywood, observando hacia afuera. Y lo más curioso es que la fotografía existe y nos la mostraron. Esa fotografía la captaron enfrente de este hospital que hay unos restaurantes ahí y bueno, pues estas personas a altas horas de la noche lograron registrarla. No solo eso, sino que el lugar se ha hecho muy popular porque muchas personas han escuchado gritos que provienen de adentro, han visto sombras que parecen venir también del interior. Entonces ya es un sitio que está marcado y que muchas personas conocen, que hay muchísimos sucesos paranormales que ocurren constantemente en este espacio, ¿no? Y bueno, hace rato les platicaba de los pasillos, de las habitaciones, de los cuartos quirúrgicos, de los cuneros, pero también hay una zona que a mí se me hace impactante, que en esa ocasión creo que no la visitamos, o no recuerdo muy bien, según yo no se visitó, pero hay una capilla muy grande dentro de este hospital. Yo creo que es en un segundo piso. Hay una capilla donde todavía conservan elementos que utilizan los sacerdotes católicos para dar pues la bendición, para, no sé si sea también como para algunas misas de cuerpo presente, si es que algo salía mal en este lugar y tenían que velar a los pequeñitos o a las mamás que perdían la vida dando a luz. Pero es impactante ver también esta capilla tan grande y que todavía encontrabas las sotanas de los sacerdotes, ¿no? Las sotanas, todo lo que utilizan como para bendecir, para tomar el agua y dar la bendición, algunos aceites, incluso, si no mal recuerdo, había estas hostias que las utilizan, ¿no? Para la representación del cuerpo de Cristo, vino también, y todo esto, pues, tal cual, ¿no? Como se les comentaba, como si se hubiera detenido el tiempo hace muchísimos años y todo está ahí, estático completamente, como esperando para ver en qué momento se va a volver a utilizar todo esto. Bueno, recuerdo que durante esta grabación, durante el rodaje, pues ya sabrán, ¿no? A mí también me impactó mucho porque son muchas personas las que trabajan para una producción así. Pero obviamente todas estas personas están prácticamente en el sótano, están a la espera de que lleven material, de muchas cosas, están trabajando en lo que se va a grabar a continuación, en cómo se va a hacer los segmentos, en cómo vamos a hacer las entrevistas. Y por ejemplo, me acuerdo muy bien Tony, ¿no? Que se le habló para que nos platicara esta experiencia de cuando estuvo dentro de esta zona quirúrgica, donde estaban los quirófanos, donde pues él de la nada de pronto siente algo muy raro, se quita la chamarra, una chamarra de piel, si no me recuerdo, y se da cuenta de que debajo tiene una marca, una huella, como si lo hubieran mordido. Entonces, bueno, esto llamó mucho la atención. Y de eso se trató su entrevista, ¿no? Claro que ahí pues ya estábamos viendo el equipo de las personas, que es 2 camarógrafos, un sonidista, el director, el productor y todos encima viendo, ¿no? No estoy tan acostumbrado a tener un equipo tan grande a mi alrededor. Por lo regular, pues nada más somos nosotros, Tony y yo, y en ocasiones una persona más que está ahí también cachando con otra cámara. Entonces llega a ser un poco raro y sí dices, wow. Bueno, hay que concentrarse más dentro de más personas hay, porque a veces pasa que si una persona hace algún movimiento o cualquier cosa, pues te distrae, ¿no? Estás tú tan metido, tan clavado haciendo lo que estás realizando en ese momento, una entrevista, que si a lo mejor un camarógrafo se rasca, pues te distraes, ¿no? Dice, ¿qué pasó? Piensas que es alguna señal de que hay que hacer un cambio, hay que mover, hay que, no sé, cualquier situación tan rara, ¿no? Y que vaya que ocurrieron situaciones bien raras durante el rodaje, que a lo mejor ese podría ser otro podcast a platicar de las situaciones raras que ocurrieron mientras se hacía la serie de Señales del Más Allá. Pero bueno, eso ya lo platicaremos después, como que uno de los fotógrafos, pues, así que, ¿cómo se le dice cuando lo hacen renunciar?
No lo sé, pero lo corrieron. Entonces, sí estuvo muy, muy fuerte. Claro que hay situaciones de esas que podríamos contar, pero eso a lo mejor va a ser en otra ocasión. Hoy nos vamos a enfocar en esta parte que fue el previo a la serie, el demo, el programa piloto con el que se arrancó toda la serie desde ese hospital materno infantil. Así que, bueno, cuando teníamos ahí a Tony listo para la entrevista, pues estaba muy nervioso, ¿no? Evidentemente había ocurrido algo que él no quería revivir, había ocurrido algo fuera de lo normal, algo que no le había pasado anteriormente, como una agresión directa dentro de un espacio donde asustan. Entonces, él estaba muy temeroso, además, pues creo que su entrevista no fue tan tarde, pero el hecho de estar en ese espacio se siente muy raro. La entrevista que se le realizó a Tony fue en una parte como de cubículos de pediatría, consultorios quizá, que también están intactos, que también tienen como su escritorio, tienen algunos juguetes, tienen varias cosas que son o que eran más bien utilizados a lo mejor por algunos pediatras para dar consulta en estos lugares. Así que pues el lugar intacto, ¿no? Y entonces Tony ahí un poco nervioso platicándonos su historia, su vivencia, lo que a él le ocurrió en aquel momento y pues estaba súper nervioso, ¿no? Yo me acuerdo muy bien que entre todo lo que estábamos ahí decíamos, wow, es que como que volvió a vivir ese momento porque lo veías, ¿no? Cómo estaba tembloroso un poco, cómo su mirada también era muy claro, el hecho de que estaba recordando lo que le tocó vivir y que en cierta forma no se lo acaba de explicar. Así que eso fue un poco sorprendente y me imagino que también para la producción, ¿no? Algo que no se alcanzaban a esperar. Pero creo que también fue algo que nutrió mucho y que les agradó bastante el hecho de darse cuenta que cómo los testimonios le dan mucha vida a esta parte de la exploración paranormal, como cuando alguien te cuenta sus vivencias, sus experiencias en un espacio donde lo asustaron, donde lo agredieron en este caso, bueno, pues toma un sentido interesante también porque sabes que estás expuesto a cualquier situación que pudiera ocurrir dentro de este lugar y claro que se genera también el nerviosismo en la producción, ¿no? Porque me acuerdo que los camarógrafos de pronto estaban así como que, wow, pero todo esto pasó. O también el sonidista, ¿no? Mi señor, todo esto es lo que pasó. Y todo esto, un saludo para toda la producción de Señales del Más Allá. La verdad es que tipazos, la pasamos increíble. Y bueno, pues se acaba la entrevista con Tony, lo revisan, checan el material, ven si les agradó la parte de la entrevista, porque pues evidentemente estaban calificando absolutamente todo. Estaban viendo desde los encuadres de los camarógrafos, desde la manera de entrevistar de mi parte, hasta la manera de obtener toda esta información. Entonces estaban revisando todo en ese momento, lo bajan al sótano, digitalizan o guardan, bajan el material, se dan cuenta, les agrada, dicen ok, muy bien. Entonces son muy meticulosos. Así que cada cosa que no les gustara, pues a lo mejor teníamos que repetirla nuevamente, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? No me gustó en la entrevista, a lo mejor Alberto debería estar diciendo, no pasó afortunadamente, pero así era, ¿no? De meticuloso el caso donde todo teníamos que estarlo viendo. Entonces, de ahí pasamos a la otra parte, ¿no? Ya estaba oscureciendo y decían, bueno, ahora queremos ver la dinámica entre Alberto y Víctor, así que les vamos a dar estas lámparas, quiero que entren, que lleguen al lugar, que vayan viéndolo, que vayan describiéndolo, que vayan sintiendo este espacio y que no lo vayan narrando. Así que, pues, en medio de la calle empezamos con estas narraciones, empezamos incluso con los intros también, ven que todos tienen como un intro y una salida sobre cada lugar donde vamos. Bueno, pues también todo eso estaba como previamente ensayado. La parte de, ok, este está el lugar, aquí pasa esto y vamos a entrar, ¿no? Entonces también todo eso lo grabé solo, pero la dinámica con Víctor es en la noche cuando vamos a comenzar la exploración. Esta exploración, lo que para toda la serie lo hicimos en una semana, pues prácticamente aquí lo hicimos en una noche completa, ¿no? O en un día completo. Tratamos de hacer lo mayor posible porque evidentemente no creo que sea una pieza completa. No creo que se trate de un programa completo ese que se realizó como piloto, sino que pues sí, obviamente le hubiera faltado más entrevistas, más testimonios,
pero tenía lo suficiente, ¿no? Porque teníamos los testimoniales, teníamos evidencias también de ese lugar, tanto de los vecinos como las que fueron captadas en este espacio. Y bueno, pues con Víctor empezamos esta parte de la mancuerna, de ver cómo es que tanto Víctor como yo estábamos desarrollando pues el lugar, ¿no? Cómo íbamos contando, cómo íbamos narrando, y también desde ahí prácticamente nos decían, bueno, es que tienen estas lámparas, no eran linternas en ese momento como las que utilizamos habitualmente, sino que era una linterna como de espada, entonces era como un poquito extraño, y nos tenían que decir más o menos de qué forma teníamos que ir llevando la luz para que tanto Víctor como yo estuviéramos medianamente iluminados por esa barra de luz, ¿no? En ese caso, porque también utilizábamos unas que eran como lamparitas esas de camping, como las que simulan que son una vela dentro, o como si fueran de estas de gas, unas de esas que son de LEDs en la actualidad, pero que también es complejo, ¿no? Y que también tienes que buscar como la forma para que ilumine a los personajes que estamos ahí, porque la luz con la que se graba es muy poca, aunque sí estaban haciendo las pruebas, porque las cámaras, si no tienen luz, pues evidentemente si no tienes una visión nocturna, no van a captar absolutamente nada. Así que en algunos momentos tenían que colocar algunas pues lámparas, algunas estas barras de LEDs que se utilizan en producción, que ellos le llaman asteras porque es la marca. Aquí en México no llegan muchas asteras, entonces nosotros usamos las Godox, que bueno, es lo mismo, ¿no? Son unas barras de LEDs que incluso puedes cambiar los colores de la iluminación que te van dando. Entonces, para que las cámaras alcanzaran a apreciar un poco de lo que hacíamos, de los pasillos y de nosotros, se utilizaban estas barras en algunas partes acomodadas para que se alcanzara a ver algo de lo que estábamos haciendo, porque ellos no traían como nosotros utilizamos a veces unas musagatas, le llamamos, que son unas lámparas que van arriba de la cámara. Por lo que pues sí es un trabajo muy dedicado, muy cuidadoso, que es prácticamente con pincitas todo lo que están haciendo. Y bueno, pues descubrieron que les gustaba bastante la dinámica, ¿no? De Víctor y mía. Les gustó mucho la forma, se dieron cuenta que nosotros pues ya teníamos muchísimo tiempo de hacer esto, y que además teníamos muchísimo tiempo ya de haber trabajado juntos y que ya prácticamente nos conocíamos. Esto siempre suma mucho a la producción. Entonces dijeron, bueno, ok, creo que esta parte me gusta bastante, así que ahora vamos a meter el siguiente elemento. ¿Cuál es el siguiente elemento? El tener alguna persona extra, alguna persona que sea psíquico, medium, vidente, alguien que nos puede estar reforzando lo que nosotros no alcanzamos a ver fácilmente. En la serie Señales del Más Allá, ustedes vieron que de pronto salía Madeleine, que de pronto salía Araceli o Abril, o bueno, había siempre alguien también participando, sumando con sus dones o con lo que tuviera de conocimientos del mundo paranormal, para que nos fueran diciendo lo que estaban viendo o lo que percibían en ese momento. Bueno, en ese momento uno de los productores conocía a un chamán con el que trabajó hace tiempo. Bueno, yo también tenía el conocimiento, yo también había trabajado ya con este chamán, que pues por azares del destino no quedó dentro de la producción. Cuando lo ven trabajar, el director dice, no, es que no me alcanza a agradar del todo. El productor dijo, es que yo trabajé con él, pero bueno, al final de cuentas hizo lo que el director decidía, entonces no se optó por trabajar con este chamán, pero pues la realidad es que el tema también ya en la parte de pues esta persona especialista que tiene los dones para percibir lo que había ahí, sí se tuvo que repetir varias veces, y fue como a lo mejor la parte más cansada, porque aunque tenía muchos elementos muy interesantes y muy buenos el chamán, llegaba y ponía sal y de pronto el alcohol, y de pronto, o sea, hacía muchísimas cosas con ceniza, con sal, no me acuerdo qué tanto llevaba en este momento, lo tengo un poquito borroso esta parte, pero sí me acuerdo que la producción nos hizo repetir varias veces y de diferentes maneras todo lo que tenía que ver con el especialista en campo, ¿no? Como que había algo que no les acababa de convencer, que nos hacían repetir, ok, ¿saben qué? Pues está interesante, pero me gustaría más que fuera de esta forma, de esta otra, no lo sé. Entonces nosotros decíamos, bueno, pues está bien, ¿no? Creo que fue la parte más cansada, el estar repitiendo, y el no, ¿sabes qué? Vamos a quitar este elemento, me gustaría que lo hicieran ahora a lo mejor
más investigativo, más de esta manera. Entonces va de nuevo. Bueno, se repitió muchísimo esa parte hasta que medio les agradó, hasta que tuvieron una pieza que dijeron, ok, me quedo con esta pieza, no hay que seguir. Pero sí fue interesante también el hecho de recorrer este lugar. Claro que un hospital siempre, y siempre lo he dicho, no, a mí me son más impactantes a veces los hospitales abandonados y más en este estado que conserva absolutamente todo, que los mismos cementerios. ¿Por qué? No sé, yo siento que en los cementerios, claro que hay almas en pena, claro que no todos están descansando, pero dentro de un hospital, imagínense la energía que puede haber, la energía de los doctores que tienen la atención todo el tiempo, de que quieren salvar vidas, de que están trabajando arduamente para sacar adelante su trabajo y eso tiene que ver con vidas. La angustia de los familiares, toda esa energía también. Vaya que se puede quedar ahí atrapada. La angustia y desesperación de los enfermos, las personas que están ahí, que no saben si van a salir, que no saben si van a perder la vida. Muchos de ellos pierden la vida ahí, otros no, pero la realidad es que pues sí, es un sitio donde siento que toda esta energía, las emociones, las sensaciones, los sentimientos de todas estas personas se quedan acumuladas en este espacio y de alguna forma, pues ahí están, ahí se mantienen. Y a esto súmale cuántas personas no perdieron la vida y se quedan penando. Entonces las hacen más poderosas, creo yo, la energía de lo que pudiera encontrarse en todos estos lugares. Por eso creo que para mí los hospitales son uno de los más impactantes y que siempre mantienen con los pelos de punta todo el tiempo de principio a fin, porque híjole, no sabes qué te puedes encontrar en este tipo de espacios, en este tipo de lugares. Entonces, pues claro que el chamán sí sintió muchas cosas, sí apreció muchas otras, sí nos comentó sobre lo que estaba ahí o sobre algunas entidades o energías que él alcanzaba a percibir, que evidentemente no era una, eran varias las energías que podía alcanzar a percibir que se encontraban en este hospital antiguo y que pues parecía que sí querían darse a dar pues alguna manifestación, a conocer, a que pudieran ser percibidos por las personas que estábamos ahí, porque pues evidentemente muchos de ellos quizá están atrapados y no saben cómo irse, entonces trataron de darles un poco de luz a través de unas oraciones, a través de algo de luz, de velas, todo esto. Bueno, pues el chamán iba preparado para todo esto y ayudar a quien se pudiera. No sabemos exactamente si realmente se logró o no. El caso es que sé que siguen asustando bastante en este hospital. De hecho, me gustaría, ¿por qué no?, el tratar de regresar nuevamente a este hospital. Estaría buenísimo el hecho de ir nuevamente a este antiguo hospital abandonado y embrujado, que quizá hasta me gustaría llevar a algunas personas para que nos acompañen y para que también puedan vivir o sentir el fenómeno paranormal en carne propia. Estaría buenísimo hacer esto. Creo que es algo que les podría gustar. Lo voy a pensar para que próximamente los invite a este lugar. Yo creo uno de los más impresionantes de los que hemos logrado registrar, de los que hemos logrado ir. Y bueno, pues siempre, cada ocasión en la que vamos, sabemos que podemos encontrarnos con cualquier tipo de energía, con cualquier tipo de situación que llama nuestra atención constantemente, así que por eso llegan a ser tan fascinantes estos espacios para nosotros. Pero en cuanto a esta situación, al programa piloto que se realizó para Discovery o para Max, en ese momento creo que fue una gran experiencia para todos, especialmente para la producción, que sabía que durante un tiempo iba a estar trabajando con nosotros y que podía esperarse cualquier situación, porque pues no hay nada guionado más que la voz off, ¿no? No saben qué es lo que podría pasar, simplemente, bueno, hay lugares interesantes donde podemos dejar nuestros gadgets, hay lugares donde puede haber más manifestación paranormal y aquí es donde se va a desarrollar más, yo creo, pero no hay como tal un guión, sino que todo podría pasar en cualquier momento y cualquier situación paranormal podría salirse de control. Yo creo que fue una gran experiencia para todos la manera en que nos conocimos como producción completa y el hecho de hacer el primer proyecto piloto para esta cadena o para esta televisora, aunque sea a través de esta productora, ¿no? Bueno, también estamos a la espera de que nos digan qué es lo que va a pasar, si es que se va a hacer otra temporada.
sé que le fue muy bien a la primera temporada, que hay mucha gente que está esperando la segunda y que hay muy buenos comentarios, hay muy buenos resultados, así que pues esperamos pronto quizá el que tengamos la noticia de que se pueda venir en la segunda temporada y por qué no hacer más cosas interesantes para ustedes a nivel internacional también con esta cadena, que podamos ir quizá y hacer un crossover, tal vez con el equipo de Ghost Adventures, que también son parte de la misma casa, por así decirlo. Así que, bueno, hay muchas opciones que se pueden hacer próximamente que pues están relacionadas al fenómeno paranormal y que estoy seguro les va a encantar. Me gustaría mucho que también ustedes me comentaran de qué quieren que les hable aquí en este podcast, de qué otros lugares donde me he encontrado les gustaría que platicáramos. Y bueno, creo que esto que hoy les platiqué es algo que prácticamente nadie sabía, que existía un programa oculto, el programa oculto de Discovery que grabamos con ellos, que en realidad es este programa piloto, que, bueno, ojalá y en algún momento podamos tener algunas imágenes para mostrárselas, porque estoy seguro que les va a gustar, son fascinantes. Además, ya tiene tiempo que se hizo esto, entonces creo que ya no somos exactamente los mismos, pero aún así es interesante ver cómo es que inició este proyecto. Y pues si se viene la segunda temporada, por supuesto que lo van a saber a través de mis plataformas, de mis redes sociales, así que también ustedes ayúdenme a decir qué más les gustaría ver próximamente por aquí, y de esa forma voy a estar complaciéndolos a todos ustedes. Si les ha gustado este podcast, ayúdenme con un like, a compartir para llegar a más personas y hacer más de ellos, donde les cuente todas estas experiencias paranormales. Por mi parte, en esta ocasión ha sido todo. Muchísimas gracias por acompañarme. Yo soy Alberto del Arco. Hasta pronto.